La medicina funcional va a las causas. La medicina convencional se queda en la cúspide del iceberg, mientras que la medicina funcional va más abajo, va al fondo de eso y a ver qué es lo que pasa. En relación al mismo paciente que sufre de diabetes, ¿cuál sería la diferencia de un médico convencional y de uno funcional? O sea, ¿qué buscaría uno, qué buscaría el otro? Tú sabes que, bueno, lo que yo pienso es que no hay distintas medicinas, que es una sola medicina que lamentablemente se dividió. ¿Por qué se dividió? Porque entraron intereses de por medio y lamentablemente hay que decirlo, la medicina convencional se ha ido hacia la parte ya de tratar la enfermedad porque hay algunos beneficios en particulares que ya sabemos de la farmacéutica y que ya eso está, ya creo que ya todo el mundo sabe el tema de la farmacéutica y el negocio que se ha vuelto. Señores, bienvenido nuevamente a Proyecto Podcast. Estoy contentísimo de tener aquí no solamente amigos, sino profesionales, los cuales van a hacer que usted disfrute bastante precisamente este episodio de Proyecto Podcast. Señores, no antes agradecer a las fuerzas, llámelo como usted quiera, ¿verdad? Dios, el universo, lo que usted quiera, que hacen que Proyecto Podcast sea posible y que venga acá ante su pantalla ahora mismo y externe toda esta información con estos profesionales excelentes que tenemos aquí. Luego de dar las gracias a Dios, damos las gracias a nuestros patrocinadores. Estamos aquí por Flavio Montero, IFBB Pro, Iván Cabrera, PR Fitness Coach en Estados Unidos, Noval Capital Group y el patrocinador Fitness de la Patria, amigo tuyo, Salvador Catrein. Claro. Señores, hoy tenemos una entrega sumamente especial, más que especial. Llena de salud, sobre todo. Llena de salud, con un contenido que usted imperdible. Nuevamente tenemos por aquí al doctor Gerardo Polo, que viene desde España, desde Asturias precisamente, médico funcionalista, odontólogo funcionalista, y también nos acompaña nuestro querido doctor Jackson Pérez. Con estos doctores que me merecen un respeto increíble, hemos agotado uno de los capítulos realmente más funcionales, ¿verdad? Valga la redundancia, de este proyecto podcast, de esta plataforma. Muchas preguntas, doctores, preguntas que se quedaron. Luego el doctor Gerardo se fue para España, tú te quedaste trabajando un mundo, como siempre, trabajando muchísimo, nadie te pudo contactar, pero nos tenemos aquí nuevamente con preguntas interesantísimas. Bienvenido, doctor Jackson, bienvenido, Gerardo Polo, y aquí tenemos a nuestro invitado, estrella, como siempre, doctor Roberto Madera. Muchas gracias, Puro, de verdad. Te agradezco mucho la presentación y tú sabes que, como siempre, es un privilegio poder compartir contigo. Yo te admiro mucho y te tengo mucho respeto porque eres una persona que siempre ha estado ahí con nosotros y hemos establecido ya una buena amistad. Y gracias por eso. Para nosotros, de verdad que es un honor estar aquí esta noche con ustedes. Gracias por eso, es así. Doctor Gerardo, en su caso lo tenemos nuevamente aquí, agradeciendo. Yo sé que está trabajando mucho. Tuvimos la intervención del doctor Gorka Vázquez, que nosotros aquí, los cuatro en panel, disfrutamos mucho, fuimos parte de eso. Luego vamos a anunciar al final del podcast qué está pasando acá con este concepto tan precisamente llamativo ante los oídos de muchos. Hay quizás unos que conozcan más de lo que se trata esta medicina preventiva, esta medicina funcional. Pero hay muchos que no. Hay muchos que no. Y vamos a ver qué está pasando como movimiento en este país de la mano de estos dos caballeros, porque ellos son muy humildes o tratan de serlo, pero al final no se puede. El mejor es el mejor, olvídate de eso. Y estas dos personalidades están creando todo un movimiento. Y usted lo va a saber cuando pasen meses, pasen años, pasen décadas, lo que se ha hecho a partir de estas fechas. Se están haciendo muchas cosas, pero eso se lo tenemos para el final del podcast. Entonces, Puro, una cosa. Por favor. Muchas personas aquí ya en el día de hoy se ha escuchado mucho de medicina funcional, pero yo lo conocí hace poco, digamos, relativamente, pero el que está detrás de la pantalla seguramente que no tiene ni idea de lo que es la medicina funcional. Entonces, alguno de los doctores, a ver si nos puede comunicar. Correcto. Específicamente, doctor Gerardo, ¿cómo usted que estudió medicina convencional, y le decimos medicina convencional a la que tú estudiaste, estudió Jackson, cuando sales de la universidad y te preparas ya para ejercer independientemente de que hagas la especialidad, ¿cuál es la diferencia, doctor Gerardo Polo, usted dentro de su gran experiencia de esta medicina? ¿Podemos separarla o pueden coexistir ambas? ¿Qué hay de eso? Vamos a ver. Bueno, lo primero, gracias por tenerme aquí de nuevo, por haberme invitado a este podcast.
Estoy de acuerdo totalmente con Jason. Estamos muy agradecidos al podcast, a ti personalmente. Compartimos con el doctor Madera ya varios eventos. Y bueno, de nuevo, gracias por estar aquí. Vamos a ver, aquí hay que establecer un concepto claro. Al final hay que hablar de medicina de calidad. Primer premisa. Se puede hacer medicina de calidad desde lo convencional, desde lo funcional y incluso desde otras terapias de las que no vamos a hablar aquí, como sería la medicina china, la medicina ayurvédica, que hay que tenerlas presentes porque ellos fueron un poco pioneros de ese tipo de medicina funcional, sin llamarlo medicina funcional. Se crean muchas etiquetas, se habla de medicina funcional, nutrición celular activa, medicina ortomolecular. Vamos a ver. Todos, no sé si por suerte o por desgracia, porque en la universidad solo podemos estudiar un tipo de medicina, que es la medicina oficial. Sí. Y la medicina oficial es la medicina convencional, donde empezamos muy bien en los cursos iniciales estudiando anatomía, fisiología, bioquímica, que son la base, pero después nos llevan en los últimos cursos a estudiar las patologías, las quirúrgicas, la farmacología, y prácticamente nos aleccionan y nos condicionan a que tratemos síntomas de las enfermedades y no indaguemos más, tengamos unos protocolos y después por esos protocolos vamos a seguirnos todos como corderitos. Eso es la medicina convencional. Y con esto no estoy diciendo que la medicina convencional no haga falta. La medicina convencional es fundamental. Sí. Pero ¿dónde es fundamental la medicina convencional? Para mí, en dos aspectos. En los casos agudos, medicina convencional, cuanto mejor sea la medicina convencional, más vidas se van a salvar. Urgencias. Fundamental. Urgencias, traumatismos, infartos de miocardio, ictus, todo ese tema que se interpreta como medicina de urgencia. Un traumatismo craneoencefálico, una fractura abierta, todo eso es medicina de urgencia que la medicina convencional domina perfectamente en la mayoría de los países donde está instituida. Después, es fundamental también, las especialidades tienen su razón de ser, aunque yo difiero un poco del tema de cómo se van enfocando y hacia dónde van, pero tienen su razón de ser para hacer un diagnóstico preciso de una enfermedad determinada. Hasta ahí la medicina convencional cumple muy bien su función, perfectamente. Yo me formé en la medicina convencional y diré más, hasta en la odontología convencional, especialidad que hice aquí en este país. Entonces, eso es hasta donde llega muy bien la medicina convencional. ¿Qué es la medicina funcional? La medicina funcional va un poco más allá, sin pelearse con la medicina convencional, porque aquí no se trata de pelearte con nadie. Claro, ¿cuál es mejor que la otra? Vamos a ver, Nada que ver. Yo una vez tengo hecho un diagnóstico, ya difiero mucho de cómo lo va a tratar el médico convencional a cómo yo lo voy a tratar como médico funcional. Por desgracia, para ser médico funcional no tenemos ningún título en España que diga sois médicos funcionales, sino que nos formamos fuera de la universidad para tener una capacitación y poder ejercer como médicos funcionales, porque la capacidad para ejercer nos lo da nuestro título de medicina y cirugía en medicina, que es lo que yo tengo en mi Universidad de España. Yo a partir de ahí, si cumplo con el paciente y hago satisfactoriamente los tratamientos, nadie me va a preguntar cómo lo hice. Entonces, la medicina funcional, ¿dónde va? La medicina funcional va a las causas. La medicina convencional se queda en la cúspide del iceberg, mientras que la medicina funcional va más abajo, va al fondo de eso y a ver qué es lo que pasa. Esto, lo más significativo, es cómo enfoca una enfermedad tan extendida como es la diabetes. ¿Cómo lo enfoca? La medicina convencional. ¿En qué se fija la medicina convencional? Hiperglucemia. Hiperglucemia es por lo que normalmente se trata la diabetes. ¿Pero por qué se produce la hiperglucemia? Hay que investigar. Investigar eso. Entonces, por eso hay dos tipos de diabetes. Una diabetes 1, donde no hay insulina, y una diabetes tipo 2, donde lo que sobra es insulina. Y sin embargo, como el síntoma en ambas es hiperglucemia, se trata las dos iguales, cuando hay que tratarlas completamente distintas. Y fíjese que interesante.
Ya todos sabemos aquí que la tipo 1, lamentosamente y lamentablemente, algo que no está más lejos de controlarse. Sí. Pero la 2 depende de tus hábitos. Entonces tiene mucha razón y va mucho en coherencia con el enfoque que da la medicina funcional según lo que está diciendo. ¿Qué es lo que él dice? Sí, no, iba a decir que en función a eso, le iba a preguntar a ti mismo, Jackson, con relación al mismo paciente que sufre de diabetes, ¿cuál sería la diferencia de un médico convencional y uno funcional? O sea, ¿qué buscaría uno? ¿Qué buscaría el otro? Tú sabes que, bueno, lo que yo pienso es que no hay distintas medicinas, que es una sola medicina que lamentablemente se dividió. ¿Por qué se dividió? Porque entraron intereses de por medio y lamentablemente hay que decirlo, la medicina convencional se ha ido hacia la parte ya de tratar la enfermedad porque hay algunos beneficios en particulares que ya sabemos de la farmacéutica y que ya eso está, ya creo que ya todo el mundo sabe el tema de la farmacéutica y el negocio que se ha vuelto. Entonces la medicina convencional como tal no es que sea mala, como le explicó el doctor Gerardo, pero luego se centra en la enfermedad. La medicina funcional no se centra en la enfermedad, sino se centra en la salud de la persona. Okay. Yo creo que eso es lo que la distingue en lo particular. Un paciente diabético, yo como médico funcional, cuando el paciente me llega siendo diabético tipo 2, yo le digo, no me importa tu diabetes tipo 2. A mí me importa tu terreno biológico. Me importa saber por qué tienes diagnosticado una diabetes tipo 2. Porque si tú tratas la enfermedad, tarde o temprano, esa terapia va a fracasar. Encuentran una sorpresa de parte del cliente con ese abordaje. Yo, por ejemplo, en lo particular, nosotros tenemos mucha documentación de pacientes diabéticos tipo 2 que hoy no tienen diabetes tipo 2. Wow. Porque al final lo que hacemos es darle recursos al organismo para que el organismo pueda curarse él solo. Pero ¿cómo vamos a dar esos recursos? Identificando cuáles son esas disfunciones, cuáles son esos hábitos. Porque el cuerpo se enferma porque se adapta a un entorno enfermizo. Exactamente. El cuerpo tiene una capacidad espectacular de adaptarse. Un desbalance. Y si tu entorno es sano, tú te sanas. Si tu entorno es enfermo, tú te enfermas. Es que mira, al hilo hay un detalle importante a tener en cuenta y ahondando en lo que dice el doctor Jackson sobre el terreno. El terreno somos nosotros. El terreno biológico es el que va a determinar si la enfermedad se va a curar o no se va a curar. Si hay una disfunción o si hay cambios orgánicos. Entonces, imaginaros que en el caso de una diabetes, por entrar en este tema, porque además es un tema que interesa a mucha gente. Sí, claro, de las enfermedades metabólicas hay que prestar atención. Muy frecuente, y entonces hay que aclarar las alarmas una están cosa. Entendidas. La insulina, ¿dónde se forma? Se forma en el páncreas. Pero ¿dónde hay más cantidad de insulina? ¿En qué órgano? No es en el páncreas, es en el hígado. Entonces, si hay una disfunción hepática junto con una disfunción a nivel de intestino, ya tenemos el lío encima. Y eso que hay muchas. Y eso sí viene siendo la causa. Causa a abordar. ¿Y ahí qué hay que hacer? Si no tenemos un buen funcionamiento hepático, no tenemos un buen funcionamiento intestinal, de poco vale que tratemos la diabetes, porque esa diabetes lo único que vamos a hacer es cronificarla y mantenerla a lo mejor con unas cifras muy bonitas. No, mire, es que este paciente lo mantenemos ahí en unas cifras. Y va a aumentar. Pero hay un problema. Y cuando le miran la insulina, y le miran la resistencia a la insulina, y le miran la insulina basal. Que el médico convencional y el médico convencional, por lo menos en España, y voy a hablar con España, no vaya a ser que me echen de este país antes de tiempo. El médico convencional en España, si tú le vas a pedir para un paciente no diagnosticado de diabetes, te dice que para qué quieres la insulina basal. No, la insulina basal es la clave para saber si un paciente es o puede ser diabético. Y una cosa que quiero decir con relación a la insulina basal, que a mí me tomó mucha sorpresa cuando comencé a indagar sobre la medicina funcional, que para mí era una prueba inexistente. Yo no recuerdo haberla visto. O sea, que tú no viste eso en la universidad. En mi universidad no recuerdo haber visto insulina basal. Totalmente de acuerdo, doctor Madera. Lo juro en lo mismo te pasa en España. Yo empecé a ver pruebas de insulina basal después de muchos años de haber ejercido la medicina, la odontología, y todo el mundo se fijaba en glucosa y hemoglobina glicosilada como mucho. Que la hemoglobina glicosilada lo único que nos dice es cómo está la glucosa de los últimos 3 meses. Es lo que nos dice la hemoglobina glicosilada. Entonces, no nos dice nada más. Algo para el público, porque esto es un dato muy importante, que son doctores que estamos hablando y hablando sobre salud, que sería bueno comunicarle al televidente
que por favor, una persona que vaya a sufrir de o resistencia a la insulina o tenga predisposición a diabetes, pídale a que su esté médico sufriendo. que le pida su insulina basal, porque es muy importante saber el estado. Mira, Y un dato importante, Claro. Cuando tú indicas una insulina, generalmente en el laboratorio te ponen parámetros que van desde 5 hasta 24, algunos 25, algunos 26. Claro. Y tú piensas que si tú tienes 15 de insulina, Todo bien. que está todo dentro de rango, incluso si tienes 20. Claro, está dentro del rango. Y de hecho, hoy sabemos que una insulina por encima de 10, una insulina, imagínate, en 14, antecede una diabetes a 5 o 10 años. O sea que cuando tú empiezas a ver esos niveles ya elevados de insulina que están supuestamente en rango, Dentro del rango. como pasan con otras analíticas, la Claro. vitamina D y demás, si tú la ves por encima ya 15, tú estás teniendo ya una resistencia a la insulina. Y en 5 a 10 años tú te vuelves diabético. No, increíble. vais a permitirme un detalle. Por Yo favor. andaría más. Yo, si mandara algo en este país, y no mando nada, Ujú. creo que además por suerte, yo algo que prohibiría a los laboratorios, cuando hacen una analítica a un paciente, Sería... es que pusieran cuáles son las cifras normales y que no pusieran las famosas flechitas. Porque las ok. flechitas Tienen que hacen que interpretar, muchas veces el paciente te venga ya enfocado a esas Sí, flechitas. si está bajito, Claro. si Y eso está es alto, una cifra. Y vamos a ver, en medicina funcional, esos parámetros que nos ponen en las analíticas convencionales no nos sirven como signos de normalidad. El detalle que acaba de comentar el doctor Iaso. Una insulina basal, lo ideal es que esté en 5 o 6, tampoco más bajita, ojo, Claro. pero que no pase de 8. Por encima de 8 ya podemos vamos, hablar claro. de prediabetes. Pre no quiere decir que vaya a haber diabetes, pero ese paciente ya está en predisposición. En el camino. Y si ese paciente tiene una disfunción hepática, tiene un hígado graso, pero un hígado graso disfuncional, que le hacen pruebas donde no se ve el hígado graso, pero nosotros funcionalmente podemos ya sospechar por su clínica y por otra serie de analíticas que hay un hígado graso, que hay una inflamación de bajo grado, esa insulina a nosotros nos orienta mucho. Conclusión de todo esto, a todos mis pacientes, una de las analíticas que pido siempre es insulina basal. Señores, yo creo que por parte de una de las enfermedades metabólicas que ha encendido las alarmas en los últimos 10, 20 años, que es la diabetes, ustedes han dado Un dato. bastantes datos interesantísimos. Pero- Cambiando un poquito la retórica. ¿Tú vas a decir algo? No, pero que, bueno, ya para salir del tema, Sí. yo creo que el diabético debe empezar a preguntarse, porque si tú eres diabético, generalmente te ponen un tratamiento hipoglucemiantes. Correcto. ¿Hacia dónde lleva el azúcar? Porque te ponen hipoglucemiantes, pero tú Para sigues bajar el comiendo, azúcar. comiendo lo mismo. Lo mismo, Sigues comiendo sí. galletas y soda que no sirve para nada. Entonces se perpetúa el problema. O me dijo uno de que no, yo desayuno con pan negro, porque Exacto. es el mejor. Pan Y el negro, O2 de centeno. que tiene menos de 10% de centeno. Entonces, ¿hacia dónde lleva los fármacos el azúcar? Bueno, lo lleva hacia la retina y luego tenemos una retinopatía diabética. Sí, O te lo lleva a los riñones y luego tenemos la nefropatía diabética. Entonces, al final, es lo que vuelvo y te repito, como dije al principio. Si tú sigues tratando la enfermedad, la terapia tarde o temprano va a fracasar. Claro. Por eso todo el diabético termina con esas condiciones Claro. y a veces a alguno hay que cortarle una pierna. Porque el tratamiento se está centrando más en la sintomatología, en el numerito del azúcar, como dice el doctor Y se Gerardo. convierte en una enfermedad metabólica como la diabetes, se convierte en una sentencia. Totalmente. Sin, por lo que abro paréntesis, sin por lo que ustedes han dicho, incluso que se revierte, ojo, hay que señalar eso, que la han revertido, no que se revierte por hipotéticamente hablando, que ustedes han trabajado con pacientes donde claro, que ya y- no son diabéticos. Sí, Vamos sí, a ver, hay totalmente. que Se convierte en una sentencia. Mira, Ujú. puro, En la medicina convencional. Hay que romper Claro. definitivamente el mito de la diabetes, que es una enfermedad crónica, que es una maldición, Que se muere que con es algo eso. para toda la vida y que se muere con eso. La diabetes tipo 2, a no ser que se coja ya en fases muy avanzadas, que ahí solo queda los que somos creyentes que rezar, la diabetes tipo 2 se cura. Y el que diga lo contrario, miente. Y No hay sabe de medicina. No, le suficientes falta estudios actualización. científicos, suficiente evidencia clínica, que la evidencia clínica es fundamental. Claro. Para esto se cura. Eso que lo sepan los diabéticos. Y esto no es vender humo. Nosotros tenemos muchos pacientes curados de diabetes aquí por el doctor Jason y donde trabaja el doctor Jason y otros profesionales. Y yo en España puedo hablar de muchos casos. Entonces, todo lo contrario es querer vender hipoglucemiantes, que no digo
que en ciertas fases haya que Correctamente. utilizarlo. Claro, Yo no estoy en contra de los medicamentos. Los medicamentos hay que saber usarlos a su debido tiempo, sobre todo hasta que se haga un buen diagnóstico y actuemos sobre las causas. Entonces, ¿los medicamentos son necesarios? Algunos sí, pero está demostrado que de los 20.000 medicamentos distintos que hay hoy día circulando, se considera que aproximadamente solo unos 300 son útiles. Wow. Señores, oigan eso. Ese clip del doctor Gerardo Curiel, tú lo vas a cortar y lo vas a colocar por una Primera semana. plana. Y lo vas a colocar por una semana. ¿Qué es, doctor Jackson Pérez, la medicina ortomolecular? ¿En qué consiste eso? Sé que lo estudiaste, doctor Gerardo Polo, pero me han hecho esa pregunta y yo más o menos tengo nociones. ¿En qué consiste? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo tú la utilizas? Bueno, la medicina ortomolecular, ese término viene más conocido por un premio Nobel, se llamaba Linus Pauling. Él, 2 premios Nobel, creo de la Paz y el de Química. Sí, Oh, ok. sí, uno de química. Él hizo un trabajo espectacular que centraba sobre todo la terapia o veía la medicina en una perspectiva de brindar nutrientes al organismo para que el organismo pudiera, a través de esos nutrientes, cubrir esas carencias y poder revertir ciertas condiciones. Entonces, la medicina ortomolecular se centra mucho en ese tipo de tema, de terapia con micronutrientes. O sea, lo que busca es Suplementación, estamos hablando. suplementación. Hablamos de minerales, vitaminas, Por eso tú ves que hay fitonutrientes. cuando ponen los sueros que te ponen, Sí, Sí, claro, las sí, quelaciones, vitaminados, las quelaciones. las claro. quelaciones, viene de ahí, de la medicina ortomolecular, que tiene, digamos, el mismo planteamiento de la medicina funcional, que tiene un Claro. enfoque no tanto a la enfermedad. Lo que pasa hoy en día que nos estamos centrando tanto en los sueros, no es que sean malos, porque a veces ponemos suero vitamínico, no son malos, pero la persona sigue con los mismos hábitos. Claro. Entonces tiene un efecto placebo, me siento Claro, bien, pero claro que sí. Entonces, estamos diciendo que realmente al final todo se soluciona con hábitos. al final más del 90%, los organismos oficiales dicen que el 70% de las enfermedades vienen de los hábitos, pero yo voy más allá de ese 70% que dicen ellos. Claro. Yo creo que el 99% de las enfermedades tienen una relación directa o indirecta 100%. con las enfermedades. Sí, Si sí. te fijas en el curso incluso que tuvimos con el doctor Gorka, cómo Sí. empezamos con los genes. Con eso comenzamos. Estaban esos genes ahí Claro. Y que el ambiente tenía Era lo que una- formaba a la Mira, persona. en el tema este de la medicina ortomolecular, al final no deja de ser una etiqueta, porque todos vivimos de etiquetas. Claro. La medicina ortomolecular podemos incluirla incluso dentro de la medicina funcional. Exacto. La medicina ortomolecular sigue más la escuela americana, mientras que en Europa se tendió más a otro tipo de suplementación, que es la nutrición celular activa. Claro. Ok. La Simplemente son nutrición- nombres. La nutrición celular activa Pero y la van al medicina margen. ortomolecular son 2 nombres, y tanto los que hacemos ortomolecular como nutrición celular activa, al final lo que hacemos es medicina funcional. Claro. Es más, a veces es necesario acudir a la medicina ortomolecular. Ortomolecular no quiere decir nada más que dar grandes dosis de un suplemento en un momento determinado por una patología determinada. Ahí tienes las megadosis, por ejemplo, de vitamina D, que hay que usar cuando hay una enfermedad autoinmune y, por ejemplo, una esclerosis múltiple. Claro. Pero hay otras situaciones en que bastan dosis más pequeñas, y la nutrición celular activa lo que juega es con sinergias, dando menos dosis, pero en sinergia los suplementos. Ok. Porque hay que entender una cosa, las células no necesitan toneladas de suplementos, Claro. funcionan con cantidades muy pequeñas. Entonces, hay que funcionar bien. Si haces una buena medicina funcional, puedes usar tanto ortomolecular, según los casos, como nutrición celular activa, pero lo que dice el doctor Iaso, fundamental no son los suplementos. Y nosotros encantados en tener suplementos usándose, porque tú sabes que nosotros también tenemos una empresa Una línea. de suplementos Sí, sí. de Claro, de origen eso vamos a europeo. hablar. Eso lo vamos Y a hablar al todos final. los Bien utilizamos. extensamente. Ahora, yo digo una cosa, hay que anteponer a los suplementos cambio de hábitos de vida. Siempre. La epigenética está por encima de la genética. Lo que dice el doctor Jason, yo creo que más del 10% no hay de problemas genéticos. Y hay que olvidarse de la maldición de los genes, de los dioses, de no sé qué. eso le iba a decir, Todos doctor. tenemos creencias, todo lo que se quiera. Hay que creer en Dios, yo creo en Dios. Ahora,
Dios no está para venir a curarnos las enfermedades. Está más ocupado en otras cosas seguramente. O sea, que rompe el patrón. Cuando el doctor habla de epigenética, hay que aclarar un poco, tiene que ver con esos hábitos. El Lo entorno. que mencioné la Ayúdame, otra vez, Jackson. ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Lo que mencionó. Entonces, la creencia de casi el 90% de las personas de que en mi historial genético familiar hay diabetes, hay patologías, neuropatologías, hay de todo, cualquier cosa, de cualquier naturaleza, me predispone, y es precisamente una sentencia. Se rompe, doctor, como usted lo está diciendo, entonces, cuando yo cambio, no importa la edad. Pero más bien yo diría que tú tienes la predisposición por el ambiente donde tú vives. Exactamente. Claro. Sí. O sea, al final tú Sí, claro. fuiste creado por esas Atende dos una personas. cosa, Sí. ya lo dice el doctor Gorka y nos lo dijo. Y yo aludo mucho al doctor Gorka porque es una de mis referencias. Es más Completamente. importante ¿cómo dijo él? El correo. No. Vaya, ahora se me Se le fue. fue. Se me fue la Si se olla. acuerda ahorita lo dice, como quiera, Es ¿eh? mucho más importante Vaya, hombre. Tranquilo. Doctor, tranquilo. una cosa, haciendo referencia a lo que dijo Jackson ahorita, que no me sale de la cabeza. Jackson ahorita dijo, la mayoría de las enfermedades son adaptaciones a un medio enfermizo. Se considera, o el que quiera puede considerar, porque vuelvo con las etiquetas, la OMS clasifica, y sabemos que estar obeso no es nada bonito. No. Aunque tú veas, había un anuncio de un gordito bailando y decía, yo me muevo Lo mejor que el queremos flaquito. normalizar. Lo queremos normalizar, como dice Jackson. Y Jackson, al decir esto, me lleva a hacerle una pregunta, doctor. Considerándola, obviamente, una enfermedad, metabólica sobre todo, que está dentro del síndrome metabólico, esa obesidad de la cual la gente se quiere deshacer por el tema estético y que ya se está dando cuenta de que hay consecuencias a largo plazo, esa obesidad, ¿por qué somos obesos, doctor Gerardo? Vamos a ver una cosa. La obesidad, lo primero, hay que tener en cuenta que la obesidad en sí no es una enfermedad, es una adaptación. Es una adaptación. Entonces, una persona, porque tenga su tripita, tenga su Michelin, por eso no se puede decir que esté enfermo. Vamos a ver, somos obesos porque nuestros genes, en nuestro diseño evolutivo, estamos diseñados para pasar hambre. Mira, ese es un tema que yo quiero tocar. Procedemos A eso vamos, ¿eh? procedemos de los cazadores recolectores. ¿Qué hacían esta gente? Comían cuando tenían comida, cuando cazaban o cuando iban por la selva y había algún fruto y se lo comían. Cuando había Pero comida. había que ir a buscar la comida y no siempre se encontraba porque no era fácil matar Bien. el león, el tigre. Había que moverse había mucho. que moverse mucho y hacer mucho ejercicio. Mire, Claro. ya entra la palabra ejercicio Ejercicio. al mismo tiempo. ¿Qué ocurre actualmente? Nos hacemos sedentarios, sobra la comida, nos la trae el del colmado, nos la trae a casa. Usamos no dos tenemos dedos ni nada que más para- movernos. Dos dedos. Solamente dedos. hay que tocar el Ya móvil. al y supermercado nos lo trae. te manda Al a la puerta de tu casa, supermercado. ¿eh? Sobra la comida, no los nutrientes, la comida. Vamos a hablar por ahí. Correcto. Sobra comida. Entonces, claro, para esa comida, nuestro metabolismo, nuestro organismo no está adaptado. Claro. Entonces, si nuestro metabolismo estábamos adaptados para pasar hambre y para comer como mucho, porque claro, en aquella época a lo mejor comían una vez en el día, pero a lo mejor estaban 3 días sin comer. Claro. Y no se Correctamente. moría nadie por no comer. Se morían por otras cosas, porque a lo mejor los comía el león, Claro. había una infección, Infección, había exacto. eso. Porque hay que tener en cuenta que en esas épocas del Paleolítico, contra lo que la gente pensaba, se duraban más años que se duró después en el Neolítico, cuando ya había más comida. Entonces, se moría más gente por las infecciones y por los riesgos, digamos, de la selva. Pero el que subsistía o sobrevivía La expectativa a esos de vida. riesgos, la expectativa de vida era mucho mayor. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la antropología y lo dice la historia. A ver si me entiendes, que en esto hay multitud de estudios. Lo que pasa es que nos olvidamos de lo que pasó. Entonces, esa obesidad de ahora, que empieza siendo una adaptación cuando vamos comiendo mucho, nuestro organismo, para adaptarnos, lo que nos va haciendo es depositando grasa, Claro. para que no nos moramos, porque eso es como un poco para preservarnos por si viene la época de hambre, Claro. que tengamos unas reservas. Lo que pasa es que como no vienen las épocas de hambre, No. cada Nunca vez hay. seguimos Sí, hay. comiendo más, Siempre hay de más. y más, y más, y más, y encima comemos más y más y más de lo que no debemos de comer. Porque aquí ya sabéis, de lo que se demonizó
fueron las grasas que eran las malas. Hay que comer algo, Ni las hay grasas que comer azúcar, entonces. buenas, ni la proteína. Claro. Se puede comer prácticamente la que se quiera. Lo que hay que bajar es el consumo de hidratos de carbono. Al final, Y con azúcares. con relación a eso, Jackson, yo te quería preguntar. Mencionamos el ayuno. El doctor mencionó en pocas palabras ayuno, que hay que ayunar. Sí. Pero entonces, obesidad y ayuno son cosas contrarias. Entonces, ¿qué relación puede tener el ayuno en la medicina funcional? Ok. Antes de responderte, Sí. porque yo sé que algunas personas van a decir, pero es que yo casi no como Y sí, ve. y estoy gordo. Porque hay personas así que le pasa eso, Claro. pero esa persona está estresada. Porque hoy en día el sistema hace que tú estés estresado. Si tú no duermes bien, si tú no duermes 7 horas corrido, estás estresado. Si tú no vas al baño todos los días, estás estresado. Si tú te la pasas trabajando de 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, estás estresado. ¿Y cómo fisiológicamente ese estrés te lleva a acumular grasa? Eso es como la analogía que hay por ahí, pelear o huir. Ok. Cuando tú te estresas, el estrés es bueno en su medida. Se utilizaba sobre todo cuando estábamos en África, en esos tiempos que éramos nómadas, que estábamos así en el ambiente natural. Cuando te aparece un león de frente, si te aparece este león, tú automáticamente activaba todos esos mecanismos de estrés para prepararte para pelear o huir. Por La ejemplo, sangre corría a los brazos, a las piernas. tu corazón empieza a latir más rápido porque liberaste adrenalina. La adrenalina lo que hace es que te aumenta la frecuencia cardíaca para que tú bombees la sangre mucho más rápido y te oxigene más Claro. rápido, por si tú vas a correr. Pero también tú liberabas endorfina, por si tú decides pelear con el león, él te muerda, tú no sientas nada, un anestésico Claro. natural. Pero ahí entra el tema del cortisol, famoso cortisol que va a los músculos, saca el glucógeno de los músculos que está almacenado y lo pone en sangre por si tú vas a correr, tenga combustible. Claro. Ahora, tú no tienes león de frente, tú ni peleas ni corres. No. Entonces, eso En los tapones nada más. ese glucógeno que sale de los músculos entra al torrente sanguíneo, no se usa. Pero Si no se usa, se almacena en los Claro. triglicéridos. fíjate lo que Jackson está diciendo, que va íntimamente linkeado con lo que estaba diciendo Gerardo ahora. Sin yo comer incluso, ese estrés que, bueno, como tú lo dices, ya no vivimos en la época paleolítica, ni siquiera en la neolítica, ya no hay tales peligros, pero los recreamos. Entonces, ese azúcar, ya fisiológicamente hablando, para como una respuesta fisiológica del cortisol que saca el azúcar del glucógeno, rompe, lo lleva a través del hígado y entonces me sube y vuelve a tener una respuesta a mi organismo de insulina también. Totalmente. Doctor. Es que incluso la almacena, como los triglicéridos. Inclusive la almacena Por otra los vez. como se triglicéridos, dice. los michelines, como dice Michelin. Gerardo. Los triglicéridos que se almacenan ahí. Sí. Entonces, tenemos todavía, ahora que inventamos aviones, estamos viviendo entre rascacielos, doctor Gerardo, usted viene de una civilización mucho más avanzada que nosotros. Entonces, tenemos el mismo diseño evolutivo. Los genes no cambian desde Claro, claro, el ahí voy. paleolítico. Ahí estás acertado en cómo enfocaste el tema. Precisamente se cree que desde el paleolítico ahora lo que cambiaron nuestros genes es un 0.005%. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente, genéticamente, somos iguales a la época de los taparrabos. Wow. Con esto no quiero yo decir que haya que volver a la época del taparrabos. No, claro que no. Lo que hay que tener es buenos hábitos epigenéticos. Y esos buenos hábitos epigenéticos son sencillos, económicos, cuestan poco dinero, pero debe de ser porque cuestan poco dinero, no se hace. 1. Consumir menos hidratos de carbono. Y no digo suprimir. Comer proteína y grasa de calidad. Y proteína y grasa de calidad están algo tan sencillo como en los huevos, como en el aguacate. Sardina. como La en el sardina, coco, no tiene que como las ser sardinas. carnes. No hay que tomar marisco especial, ni un pescado Salmón de Alaska. especial. churrasco, salmón de churrasco Alaska. todos los días, qué caro, No hay. doctor, el churrasco. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ejercicio físico. Se puede ir al gimnasio, se puede hacer ejercicio en muchos sitios. O sea, uno puede ser, es decir, me voy al gimnasio, tengo un profesor, tengo un coach, que lo veo muy bien, pero vamos, se puede hacer ejercicio también sin eso. Y también digo una cosa, hay que alternar y desterrar que hay que hacer aeróbico y anaeróbico. Son compatibles y necesarios para la salud. Ambos. Cada uno cumple su misión y distintas patologías que sería muy largo de hablar. Y esto hay puro tú, Claro. Juan Carlos Simó, aquí hay auténticos profesionales de eso, donde yo no voy a entrar. Fundamental.
Entonces, el triángulo de la salud al final es alimentación, ejercicio físico y lo que dijo el doctor Jackson, control del estrés, la mente. Tener La una buena mente gestión. condiciona las dos cosas, la alimentación y el ejercicio físico. Y hay gente que si tiene estrés, si tiene insomnio, la glucosa no se metaboliza y a partir de ahí, aunque comas poquito, engordas. Porque el estrés engorda, porque se genera el cortisol y desencadena toda la vía metabólica que nos lleva a la lipogénesis de novo. ¿Qué quiere decir? Que se forma grasa a partir de hidratos de carbono, por pocos que se consuman, porque ya el propio organismo los está creando. Pero al hilo de eso hay otro tema importante, que no solamente es grave esa grasita que tenemos en el abdomen, los clásicos michelines, esos en sí para la salud no son un problema. El problema ¿cuándo empieza? Dentro. Cuando la grasa se empieza a depositar en hígado y aparece el hígado graso. Cuando se empieza a depositar en el páncreas y aparece la disfunción de las células que producen la insulina. las betas. Y ahí empieza a aparecer la diabetes. No es que se acabe la insulina, es que las células dejan de ser funcionales. Claro. Claro. Pasan el músculo, pasan el corazón y en todos los órganos internos. Y ahí viene el auténtico problema y el famoso síndrome metabólico X. El Y síndrome. ponemos la X porque la X es la hiperinsulinemia, que lleva a la resistencia a la insulina, lleva a la diabetes, lleva a la hipertensión y lleva todo eso. Que Y eso ahora, se mide con la insulina basal que dijimos hace un exactamente. momento. Y al hilo de todo esto, para no seguir, porque yo me lanzo y... No, y es parece que estoy yo para eso solo. vamos, fluye. para eso. Estoy yo solo. Lo que tenemos que venir otro mañana, mito, si te hay sigue. otro mito que hay que desterrar. La insulina es clave en las enfermedades cardiometabólicas. El problema no es Gerardo. el problema no es la sal, el problema es el azúcar. Gracias. Y otra cosa muy importante y una gran olvidada, la fructosa. Ay, Pero no, pero a eso vamos ahora, porque usted dio un dato ahorita sin querer lo da. Y en la época, antes del Neolítico, donde no nos asentábamos, usted dijo, para tener algún resumen ante los podcavientes, que sí lo pusimos, porque no sabíamos podcavientes. el término. Doctor Gerardo y el doctor Jackson han dicho, la pobre gestión del estrés hay que manejarla. Nosotros estamos diseñados para movernos es salud, caminemos, no solamente el tema de ir al gimnasio, No. hay un concepto en entrenamiento, en fisiología, metodología del entrenamiento, que se llama el NEAT, Non-Exercise Thermogenetic Activity, que es no prácticamente tiene que ver solamente con la realización del ejercicio. de cuando tú vas al ejercicio, sino que Sino- tanto te muevas, Claro. doctor Gerardo, y eso uno lo utiliza bastante en las personas con un perfil atlético alto. Claro, que en vez de tomar el ascensor, tome escalera, llevarla exactamente. al supermercado, ese Exacto. tipo de cosas. Exactamente. Exactamente. Entonces, y me interesa tocar ese tema también brevemente con Jackson, porque tuve una experiencia bastante buena que pude asistir. Él me deja entrar al consultorio. Yo no sé si te estoy buscando un problema con esto. Sí, sí. Y mira, me encantó el approach. Yo no lo conocí en persona. Había hablado con Jackson muchas veces. Ok. Sentí cierta empatía, porque ya es un tipazo, pero sentí cierta empatía y dije, mira, voy para allá. Y él me dejó entrar. Así de Yo vi fresco, con un de paciente, sí, pero valió la pena porque Valió lo estoy, la pena, ¿qué es claro. lo que estoy diciendo ahora? Claro, Y se van a claro. beneficiar mucho aquí. Claro, claro. Decía y me viene a la cabeza ahora Eckhart Tolle del The Power of Now, el poder de la hora. Estrés es estar aquí queriendo estar allá. Básicamente ya no tenemos un tigre dientes de sable, como decía Gerardo. Sí, al frente al ahí. frente ya no tenemos que salir a cazar y se nos fue la gacela y no comemos. Pero recreamos nuevamente ese estrés. Y me llama la atención, y ese episodio lo voy a mencionar, porque ante la persona que tenía una patología muy seria, Jackson la aborda y le pregunta, yo pensaba que le iba a decir, mira, dime qué es lo que tú comes, o dime, Jackson le pregunta, ¿tú duermes? ¿Cómo es tu sueño? Y siguió por esa misma línea. Sí, sí. ¿Por qué, Jackson? Me recuerdo porque tú sabes que las personas hoy en día no se están dando tiempo para ella misma. El sistema hace que tú estés constantemente ocupado. Hay gente, yo cuando la persona llega, lo que yo le pregunto es, ¿a qué hora tú te levantas? Yo me levanto a las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que tú haces cuando te levantas?
yo preparo a los niños, voy, me pongo la ropa, llevo al niño al colegio, salgo al trabajo, vengo del trabajo, hago la cena. Al final, nunca se dan ese espacio para ellos. Entonces, tú no darte ese 100%. espacio 100%. te mantiene en esa, 100%. en esa simpaticotonía constante. Sí, claro. Estás estresado y no te das cuenta. Fíjate que Y es el primer momento del día. Yo no sé si eso tenga que ver, pero yo sé la rutina de Gerardo cuando se levanta. Sí, y nada sí. que ver con eso. Ya la Sí. hemos Lo dejamos de- escuchado, ya la hemos Claro. escuchado. Pero Claro. o sea, y que la gente, el cerebro al final no difiere lo que es real y lo que es ficción. Si tú, hay gente que en el trabajo estoy pensando en la cama, pero cuando estoy en la cama estoy pensando en el trabajo. Dios mío, dejé ese trabajo. Entonces, el cerebro se va a estresar porque él piensa que está pasando. Él piensa que el león está ahí de wow, frente. Sí. wow. Entonces, tú Qué acostado, interesante, de liberas verdad, esos mecanismos. Y si yo libero cortisol, la adrenalina, me va a dar... Igual que si el peligro estuviera real. Exactamente. Es lo mismo. Para Es el lo mismo. Para el cerebro cerebro- no entiende de peligro real o peligro virtual. todo es real. Entiende de que hay un peligro. Y estoy pensando en la hipoteca y los niños mañana que los tengo que llevar por la mañana. Y ahora a ver el jefe cuando llega allí cómo está, Sí, porque sí. yo no le puedo responder. Porque claro, al jefe no le puede dar un puñetazo como hacía con Claro. el león. Claro. Hay que aguantarse. Entonces, También. ahí segregamos más catecolamina, Y esa más adrenalina, tensión, esa claro. adrenalina en la noche Claro. te quita No el te- sueño. claro, no te deja te dormir. va a inhibir la serotonina. La serotonina se transforma en melatonina para dormir. Pero con adrenalina y con acetilcolina no hay. Yo no quiero dejar de pasar ese tema, Madera, sin que estos especialistas de gran renombre dentro de la medicina funcional, sobre todo aquí en este país, profesionales como tú lo saben ya, pero quiero, ya abordando este mismo tema, si tú pudieras dar, o si ustedes pudieran dar 2 estrategias puntuales para esas personas que tienen escenarios de insomnio y que entienden que es normal. Ya ustedes dijeron que no lo es y lo que importa. ¿Cuáles serían? Mira, yo creo que ahí hay que hacer varias estrategias. O sea, aquí no hay... Dígame, Doc, que hay muchísimos temas con usted. Déjalo, atiende, déjalo. atiende una cosa. Aquí lo que no podemos ser simplistas, porque si somos Totalmente. simplistas, Claro. entonces la fastidiamos. Lo primero, hay que mentalizarse que hay que cambiar nuestros hábitos de vida. Cambiar los hábitos de vida, vuelvo a decir, no cuestan dinero. Yo creo que ahorran dinero. Entonces, si yo me tengo que levantar para ir a trabajar, por ejemplo, a las 7 de la mañana, yo no puedo esperar a que me toque el despertador a las 7 menos 5 para salir ya. No, yo tengo que ponerlo 1 hora antes. Mira lo que digo, 1 hora antes. Yo aquí me levanto todos los días a las 6 de la mañana y muchas veces no tengo que salir hasta las 9. ¿Pero por qué? Porque yo trato de respetar el ritmo circadiano del día y la noche. Tu reloj biológico. El reloj biológico es el que nos va a marcar que nosotros podamos dormir bien o no dormir bien. ¿Eso qué supone? Hay que olvidarse de televisión, de móvil, de esas Teléfono, cosas teléfono. a partir de 1 hora, a poder ser, a no ser que dependamos de él por trabajo. Claro. Pero muchas veces no dependemos de él por trabajo. Usted ha sido muy fehaciente y contundente en, obviamente, la razón por la que está diciendo eso y ha hablado de la luz blanca que proyectan estos Exactamente. dispositivos. La luz blanca es otro problema que se puede O subsanar azul, hoy. o azul. O O azul. azul se puede subsanar con la luz roja, con la luz amarilla, que habría que investigar, no, hablar de ese tema, pero no, se nos sale. Pero yo voy a deciros una rutina sencilla que puede hacer todo el mundo. La mamá, el papá, que quiera hacerlo. Y no poner el despertador 5 minutos antes de levantarse. Uno cuando se despierta, normalmente Eso es peligroso, despertamos y bostezamos. Ok. El bostezar no es que tengamos sueño, es que estamos queriendo recibir de manera consciente la primer bocanada de aire, de manera consciente, porque la mayoría de la gente empezamos porque no sabe respirar. Entonces, hay que respirar conscientemente. Entonces, cuando uno despierta por la mañana, hay un ejercicio sencillísimo que dura 30 segundos, que es estando acostado, levantar las manos encima de la cabeza, mover los dedos, y esto ya nos va a dar una energía complementaria al organismo por la mañana. Entonces, después de hacer eso, que son 30 segundos, yo me siento en el borde de la cama, sentado simplemente, y hago unos ejercicios de respiración que duran 1 minuto, haciendo 3 inspiraciones y 1 expiración. Eso nos carga de óxido nítrico y nos ayuda para coger energía ya por la mañana. Yo entonces me levanto,
me visto, voy al baño, me lavo un poquito y aquí, que lo que sobra es el astrosol, me subo 20 minutos a la azotea de mi casa y tomo Toma el sol del amanecer. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy cogiendo rayos infrarrojos. Entonces, la gente va al fisioterapeuta para que le ponga para los dolores infrarrojos con una máquina que lo que imita Sí, es el cierto. infrarrojo del sol. Del sol. Para el dolor principalmente. Entonces yo ahí estoy ya combatiendo el dolor. Estoy recibiendo el sol de la mañana, que me va a crear el callo solar, para que mi piel no se me queme y el sol sea bueno si lo tomo después, al mediodía, cuando entran los rayos UVA y UVB, que son los que nos van a generar vitamina D. Y eso me lleva 20 minutos. Me levanté a las 6 de la mañana. Todavía me sobra media hora antes de irme a trabajar si tengo que ir a las 7 de Doctor, la mañana. le digo un dato. Y eso no cuesta dinero. El común denominador de personas, y no estoy diciendo personas necesariamente de una generación X, porque los jóvenes de ahora son más sensibles y se ofenden mucho. Estamos hablando de todo el mundo. Yo veía un dato que esta mañana que se está estudiando la adicción a los móviles y obviamente a la inteligencia artificial que conlleva usar el móvil, porque ya hace mucho que esto no es un teléfono donde tú vas a realizar una llamada al Dr. Jackson. Y decía, y lo comparaba con un tipo de adicción que me parece que era, mira, no recuerdo, con algún tipo de adicción, pero decía que lo peligroso, porque este tipo de adicción, voy a utilizar parafraseando a Jackson, se normaliza. Claro. Y no deja de ser una adicción. Tú sabes algo que yo he leído, me he percatado conmigo mismo también, que esa misma adicción con el teléfono, no sé, ustedes me corrigen, que puede crear algún tipo de depletación de serotonina a largo plazo, sí. De que la persona, exposición, claro. Exacto, claro, que claro. El estar tan estimulado por tanto tiempo pueda provocar en la persona que haya una disminución de interés, que haya una disminución de motivación. Ahí es que podemos hablar de contaminación. De relación con la gente, de todo, claro, porque te metes a un mundo muy interior, claro, estás metido. Es más, os voy a decir hoy una noticia que yo leí hoy en prensa. Creo que no hay duda de que Suecia sea un país de los más avanzados en el mundo. Eso no creo que haya nadie que lo ponga en duda. Nadie puede decir lo contrario. Pues en Suecia están volviendo en los colegios, a partir de este año escolar, al libro de texto de papel. Sí, escuché eso. Y se quitaron los iPads y todo eso. Y disminuyendo todo lo digital. Claro. ¿Hay que ir en contra de lo digital? No. Pero se abusó de lo digital. Claro. A ver si me entiendes. Wow. Hay que leer libro en papel y a poder ser leerlo en voz alta, porque el lenguaje es un resonador que tenemos en el cuerpo y nos da energía. Cuando uno lee un libro hay que leer en voz alta. Yo lo hago. Igual que hablar por teléfono, no me hablen estos teléfonos de última generación, 5G, pegados al oído, hablen en altavoz. Sí, cosas totalmente. Sencillas, no cuestan dinero. No, y mencionar también en el área de entrenamiento, esos teléfonos también cerca incluso de las gónadas, que me imagino que tienen algún impacto en entrenamiento, donde tú estás produciendo, en el caso del hombre, más testosterona para seguir. Eso tiene un impacto. Doctores, yo temí este momento, porque me prendieron un asunto ahí, que ustedes vieron, bombillo, pero esto que está aquí, yo traigo un guión y cada vez que traigo un guión con estos dos señores, se cumple. Se va para la porra. ¿Cómo decimos en España, doctor? Bueno, se va para mierda. Yo traía el guión, pero veo que no me sirve para nada. No, es que tenemos demasiadas así es más bonito, que salga totalmente, que fluya, doctor Jackson. Jackson, Gerardo Polo. No, vamos gracias, pero ahí voy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué esperamos este año de la mano de estos dos profesionales a nivel ya magro para la sociedad de profesionales? Importante. Básicamente, doctor, con el tema de la medicina. Vamos a ver. Sabéis que hubo esta formación, vosotros estuvisteis presentes en ella, correcto. Le disteis publicidad, creo que fue un éxito los profesionales que fueron. Buenísimo. Entonces, mira, ya está en marcha, llamémoslo congreso, simposio, porque aquí hay que tener cuidado hasta con el nombre, porque el otro día un colega me dijo, no lo puedes llamar congreso porque es solamente para un día. Bueno, pues lo llamamos como queráis, congreso, simposio, reunión de profesionales, vamos a llamarlo reunión o congreso, primer congreso, creo, de medicina funcional y salud integrativa. ¿Por qué digo lo de salud? Porque quiero que ahí se integre más gente del mundo de la salud.
odontólogos, fisioterapeutas, COAs, que no sea, porque si decimos medicina funcional parece que solo va dirigido a médicos. Sí, Y dentro totalmente. del aspecto de la salud hay muchos profesionales implicados que tienen que aportar muchas cosas, incluso enfermeras se pueden apuntar y todo. Entonces eso ya está una fecha fijada, que es el 18 de noviembre. Tenemos hasta el sitio prácticamente asegurado, que es el Hotel Catalonia en el Malecón. Va a ser Excelente. a día completo, con comida incluida en la inscripción. Y hay ponentes ya seguros, como es el doctor Gorka de España, que ya se comprometió Plato fuerte. precisamente desde ayer. Tenemos la conformidad de él para ese día. Qué bueno. Está confirmado también, que se lo agradecemos mucho, tenemos una gran relación con él, estamos vinculados a él también incluso profesionalmente, que es Juan Carlos Simón, que creo que es una referencia en Sí. el mundo del entrenamiento, Totalmente. de la alimentación y con unos conocimientos muy amplios. Sí. Y ahora estamos trabajando con otros profesionales que, como no tenemos confirmado al 100%, prefiero no dar los nombres que se sabrán en Completamente. esta semana. De acuerdo. Intentamos meter a una odontóloga, si esa odontóloga tiene a bien, si no la charla de odontología la daría yo, pero yo prefiero que la dé un odontólogo de aquí, Dominicano. dominicano. Nativo. Yo soy un poco dominicano y encima hice Tema odontología dominicano aquí. que español. Usted lo es. Hice odontología incluso aquí en este país hace muchos Pues años. usted lo Usted no lo toca, sabe. usted le Pero toca. bueno, prefiero que sea una doctora de aquí De o un acuerdo. doctor de aquí. Perfectamente. Me imagino que pendiente a las redes de Nutrigenoma para Sí. comprar las taquillas cuando estén disponibles. Exactamente. Porque se puede agotar y usted se puede quedar sin su Y os participación. puedo decir más, que seguimos también haciendo, ya veis que hay una primera promoción de rehabilitación celular que va en la línea de la medicina funcional. La rehabilitación celular sabéis que es una marca dentro de la medicina funcional del doctor Gorka en España, y aquí esa marca la tiene Nutrigenoma precisamente. Entonces ya hay 15 profesionales haciendo esa formación online y ya se abrió el cupo para volver a hacer una nueva formación. Ya está abierto el cupo y ya la información está En cualquier Nutrigenoma. momento me puedo inscribir. En cualquier En momento se se puede puede escribir. escribir. Es automático completamente. Vamos a tener una deferencia que nos la facilitó el doctor Gorka y es el que marca un poco la pauta. Correcto. Que vamos a poner que el que se inscriba antes de terminar el mes de julio va a tener como un precio un poco especial. Va a haber un pequeño, llamémoslo descuento, Descuento. para tratar de motivar un poco a la gente y que se empiece a Wow, inscribir. wow, por tremendo. Un hay- aplauso no de hay aquí a que doctor esperar Gorka. a que Ustedes. haya un mínimo de gente. Después, los que se apunten a partir del 31 de julio, pues el costo va a ser el que figura en la página. Por otra parte, ya se está trabajando en formación para mayo del año que viene. O sea, y después tenemos una gran sorpresa, pero que todavía no la podemos dar. Deje algo. Ni aquí la podemos dar, que creo que va a marcar un antes y un después en este país. Pero como no la tenemos segura, Bueno, no la podemos no, dar. Bueno, déjalo así, vamos a dejarlo déjalo por así, ahí. Vamos a dejarlo así. Doctor Jackson, brevemente, ustedes están haciendo historia con una marca bastante buena y aprobada por ustedes, los médicos que saben ya determinar cuál es la calidad de lo que se debe consumir. Esa marca de suplementos de Nutraceutical, se puede conseguir toda la información a través de la cuenta de Nutrigenoma. Sí, toda la información ahí. Nosotros estamos trabajando con la línea de Nutergia, que son unos suplementos de origen francés, pero que están en toda la comunidad europea. Saben ustedes ya que los franceses son espectaculares con el tema de los suplementos. Son los mejores del me mundo. puse a ver esos suplementos. Los mejores del Wow. mundo. Entonces son suplementos que nosotros lo utilizamos sobre todo por la calidad. Sí. Porque siempre para uno tener buenos resultados hay que utilizar cosas de calidad. 100%. Correctamente. Y bueno, ya sé que estamos terminando. Aprovechar para darte las gracias, que yo sé que tenemos el tiempo un poco corto, de verdad, Madera. Ujú. Es un privilegio estar con ustedes. También darle un pequeño consejo a todo el que nos escucha y el que no ve. Que despierten y que sepan que el tiempo no es lo que vale, que lo importante es lo que uno hace con el tiempo. Y que hay una famosa frase por ahí que dice que aquellos que no tienen tiempo para la salud, pues obviamente lo tendrán para la enfermedad. O sea que hay que Wow. despertar y buscar. Señores, Muy con buen esa tiempo. hermosa frase y muy útil para todos, nos despedimos. Esto es Proyecto Podcast. Gracias, doctores. Hasta la próxima. Gracias a Gracias. ustedes.